Me encuentro aquí en el Paseo de las Flores. Miren, y esta tienda que se ve bien cool de afuera, tiene muchos artículos de Puerto Rico. Y aquí, miren, van a encontrar una mesita, mercado artesanal ayboniteño. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar visitando el municipio de Aybonito, un pueblo que fue fundado el 13 de marzo de 1824 y está localizado en la cordillera central de Puerto Rico. Es conocido como la ciudad de las flores, la ciudad fría, el jardín de las flores de Puerto Rico o la nevera de Puerto Rico por el clima que hay, ya que está localizado en la montaña. Se distingue por su producción avícola y por sus plantas ornamentales. Y si naciste en Aybonito, eres ayboniteño. Así que vamos a conocer un poco más de esta ciudad. El Mirador La Plata es un lugar donde puedes observar el hermoso paisaje del Valle de la Plata. Otro mirador que podrás disfrutar es el Mirador Piedras de Getó, el cual está localizado en el punto más alto de Aybonito. Llegamos aquí a la plaza de recreo de Aybonito, pero lamentablemente está en remodelación. Esperemos que cuando decidan venir a visitarlo, pues ya esté ready y esté bien bonita. Aquí tenemos la parroquia San José, está aquí frente a la plaza pública. Esta fue la última iglesia construida bajo la dominación española en América. Y uno de sus mayores atractivos es su altar mayor, que está hecho de madera y de yeso laminado en oro. Aquí tenemos la Casa Alcaldía de Aybonito. Miren, hasta todavía tienen decoración de Navidad allá arriba para economizarse el tiempo de quitarlas y ponerlas. Miren qué bonita, está muy bonita. Me encuentro aquí en el Paseo de las Flores. Esto fue un atractivo que se hizo para atraer turistas a la ciudad. Yo vi en internet las flores eran más grandes, bien bonitas. Parece que las cambian según la temporada, así que vamos a echarle un vistazo porque como quiera que sea, pues está chévere para la foto del recuerdo. Toda esta calle pues está con estas soguitas y estas banderitas con flores. Anteriormente eran diferentes. Yo les voy a dejar aquí una foto para que vean, y aparentemente también ya se han roto un par de cuerdas con ellas. Miren allá en la pared, tenemos una pegada a la pared, pero nada, todas puestecitas bien chéveres, debe ser cool para la foto. Miren, y esta tienda que se ve bien cool de afuera, tiene muchos artículos de Puerto Rico, por si quieren venir y hacer su comprita de recordatorios. Miren esto, qué cool. Unos bongos. Así que mira, hasta gorros, camisetas para niños y para adultos. No le han puesto el sign a la tienda, pero miren, se llama Zapatería de Mi Pueblo Souvenir. Nos encontramos en el Museo del Deporte Ayboniteño, Víctor M. Rosario Rolón. El museo está lamentablemente cerrado el día de hoy, pero me dicen que abren casi siempre los viernes y sábados. Este museo lo que pretende es preservar la historia de estos deportistas del pueblo, así que vamos a ver qué puedo enseñarles por aquí más o menos en las afueritas para que ustedes tengan una idea de lo que pueden encontrar. Aquí antes de la entrada vamos a encontrar un historial deportivo del Víctor M. Rosario Rolón. Él fue cofundador del Maratón del Pavo de Aybonito, fue presidente del Comité de Fondismo de Puerto Rico y presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Ayboniteño. Y también fundador del Museo del Deporte Ayboniteño, para que tengan una idea de quién fue Víctor M. Rosario Rolón.
Miren, en el mismo edificio donde está el museo vamos a encontrar la placita de Ay Bonito. Aquí te van a vender plantas, viandas, vamos a ver verduras y también veo que hay artesanía. Este edificio anteriormente era una tabacalera y han hecho remodelaciones poniendo distintos locales aquí. Mira, aquí tenemos este local que se llama Hidro 5 Cultivos. Aquí vamos a encontrar, mira, aguacates, chinas, limones, cebolla, hasta plantas, miren. Miren, aquí tenemos Chelas Flowers, si quieren un arreglo floral, este es el lugar para venir. Él está haciendo uno que también está poniéndole frutas, miren qué chévere. ¿Ese es de frutas nada más? De frutas nada más me lo pidieron. Ah, ok. Pues miren, ya saben también, tienen esa otra alternativa. Si no les gustan las flores, pues frutas. Aquí tenemos otro local, mira, Lidis, aquí esto es de postres y también, miren, de chistri para los nenes también, pero mira, ya vi aquí, miren todo lo que tienen de postre aquí. De Oreo, este debe ser de pistacho, de strawberry, mira, maní, gelatina. Y aquí tenemos, miren, frappé, si están con calor aquí en el pueblo, pues miren, este es el lugar para venir y tomarse un buen frappé. Mira, tienen acai bowl y también tienen ensalada de frutas. Y aquí, miren, van a encontrar una mesita, mercado artesanal ayboniteño, donde van a encontrar prendas, miren, y económicas. 1.25, $1, y miren qué bonitas están. Ya mi mamá compró unas pantallitas. Esta es la Casa Museo Federico de Getó, la cual estuvo amenazada de convertirse en un centro comercial desde el 1985 hasta el 2004, cuando la comunidad del pueblo se unió para protegerla de su destrucción, logrando así declararla mediante un proyecto de ley un lugar y sitio histórico. En octubre del 2012 se inaugura este espacio del cual realiza el deseo de Federico de Getó, quien fue el primer comisionado residente de Puerto Rico, y el cual pretendía la creación de una biblioteca, y donde encontrarás información de la historia de Ay Bonito. Casa Manresa se fundó en el 1945 con la llegada de 3 jesuitas quienes se dedicaron a fortalecer la familia y a fomentar la religiosidad a través de ejercicios espirituales. Fue declarada monumento histórico el 12 de diciembre del 2005. El reloj de Puerto Rico en Ay Bonito abrió sus puertas en octubre del 2023 y es una atracción completamente gratuita, y el cual pretende que recordemos la importancia de vivir cada minuto plenamente. Además, es uno de los pocos relojes florales en el mundo. A las 12 en punto de la tarde nos deleita con el himno de Puerto Rico, la borinqueña, y a las 6 en Mi Viejo San Juan. Eso sí, en distintas épocas del año podrías escuchar una música diferente. El Festival de las Flores se celebra cada julio desde el año 1969 y es considerado como el evento dedicado a las flores más importante de Puerto Rico. Además de la variedad de flores, encontrarás kioscos de comida y música en vivo. Charco El Chalet es un lugar que, aunque Ay Bonito es un pueblo con un clima un poco frío, puedes venir a darte un buen chapuzón y a compartir en familia o con amistades. Debes tomar en cuenta que no hay estacionamiento y que el tiempo para llegar al charco desde la carretera es de unos 10 a 15 minutos. Y llegamos a la parte de la comida, vamos a visitar el restaurante El Cantinflas aquí en las montañas de Ay Bonito. Van a ver qué vista más espectacular. Aquí es comida mexicana, pero también tienen comida puertorriqueña, mofongo, tostones, así que vamos para allá. Bueno, miren, para refrescarme un juguito natural de toronja rosada sin azúcar y sin nada. Vamos a probarlo.
Ay, está rico, rico, rico. No le hace falta el azúcar, no le hace falta el azúcar. Y entonces de comida lo que me pedí fueron unos tostones rellenos de pollo y de cerdo. Me los van a traer mezclados. Y mi mamá se pidió un burrito, Ricardo se pidió unos tacos, así que vamos a ver qué tal la comida de aquí. Y de aperitivo, miren, pedimos los sorullitos, pues estos sorullitos tenemos que probarlos en todos los sitios a ver cuál es el mejor. Miren, y unos sorullitos sin mayo ketchup no la hacen, así que vamos a echarle mayo ketchup a ver si enfrían un poquito porque están bien calientes, están acabaditos de hacer. También bueno. Ellos tienen uno que es sorullitos, en el menú lo vas a ver, sorullitos de maíz. Esos no son dulces, estos son sorullitos de maíz, Doña Toña, algo así, creo que leí. Y estos sí son dulces. Así que están bien buenos, dulcecitos es que nos gusta a nosotros. Bueno, aquí llegaron mis tostones rellenos, mira, de pollo y cerdo. Están mezclados, pensé que eran unos de pollo y otros de cerdo, pero miren, ay, eso se ve rico, vamos a probarlo. Pero antes, miren, el taco tradicional de ellos es taco de pollo, de carne, de cerdo, lo que sea, con papa majada adentro. Esto es algo bien típico de este lugar, así que yo voy a probarlo, a ver cómo es el de acá, porque hay otro Cantinflas más en Caguas, más cerca de mi casa, pero vamos a probar este. Entonces yo no soy amante del pique, pero este pique no pica tanto, así que le voy a echar bien poquitito, bien poquitito. Vamos a ver. Están calientes, aquí todo te lo dan acabadito de hacer, ¿saben? Es que aquí esa papa majada le da como un toque especial. Esto es taco mexicano a lo puertorriqueño. Me perdonan los mexicanos, ¿verdad? Yo no sé si allá le echan papa majada, pero esto está súper rico. No es como que tanta, miren, les voy a enseñar. Miren ahí el poquitito de papa majada que tiene. Ahora sí, vamos con los tostones rellenos. Este es como un mofonguito relleno, pero más tostadito. Así que vamos a ver. Está rico. Hay que echarle como mayo ketchup o hasta el mismo piquecito de los tacos. Ay, este tiene un poquito de queso por encima. Miren. Está bien bueno y aunque no lo crean, nunca había probado así tostones rellenos de nada. Está bien bueno. Aprobado. Miren, y si quieren disfrutar de un buen cafecito, aquí tienen una esquinita donde te preparan el café a tu gusto, expreso, latte o cappuccino. Y con esta hermosa vista de las montañas de Ayborito me despido de este video, espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó, recuerda regalarme un like y suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que voy a estar visitando. Hasta la próxima.